días. Les saluda el abogado Luis Alberto Velázquez Varela. Soy estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en ese contexto, en el curso de Seminario de Investigación en Derechos Humanos, dirigido por la doctora Cruz Calla Ugarte Boluarte, el día de hoy continuaremos con el análisis, estudio y difusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos colombianos. El caso que nos aboca el día de hoy es el caso Movilla Galarcio y otros versus Colombia. Nombre de la sentencia, caso Movilla Galarcio y otros versus Colombia. Fecha 22 de junio del 2022. Tipo de sentencia, fondos, reparaciones y costas. Como sumilla del caso, debemos indicar que el 22 de junio del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República de Colombia por la desaparición forzada del señor Pedro Julio Movilla Galarcio, ocurrida el 13 de mayo de 1993, así como por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio tanto del señor Pedro Movilla y la de su familia, debido a hechos ocurridos por su desaparición y a la falta de investigación por parte del gobierno colombiano. Víctima Pedro Julio Movilla Galarcio y familiares, Estado demandado Colombia. Sobre los hechos probados por la Corte, debemos indicar en primer lugar que el Estado colombiano realizó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos: a las garantías judiciales y a la protección judicial, amparados en los artículos 8 y 25 de la Convención, por no adelantar diligencias necesarias de investigación sobre la desaparición del señor Pedro Movilla hasta el año 2019, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida y a la integridad personal y a la libertad personal, incluidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, por no garantizarlos, dadas las fallas que aceptó el gobierno colombiano respecto a las investigaciones sobre la desaparición del señor Pedro Movilla, a la integridad personal, amparados en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, por la angustia, dolor e incertidumbre generadas a los familiares de Pedro Movilla por la demora de 28 años en la investigación penal. Para el año 1993 en Colombia se presentaban actos de violencia política dirigida desde el Estado, relacionada con la persecución a sectores sociales por sus actividades de disidencia o reclamos o movilización social. Es así que el Estado colombiano aplicó la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, identificando a sindicalistas y miembros de partidos políticos de izquierda, a los que consideró enemigo interno. Esta política de doctrina de seguridad nacional se justificó con el pretexto de la lucha contra la amenaza comunista y la subversión. Es así que uno de los partidos de izquierda perseguidos por el Estado colombiano fue el Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, del cual era militante el señor Pedro Movilla, por lo que también él se convirtió en un objetivo de persecución por el Estado. Se utilizó dentro de un marco de impunidad la desaparición forzada como un método de represión de estos sectores identificados como enemigo interno. Pedro Movilla Galarcio fue sindicalista y militante del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista y el Frente Popular. Mantuvo una relación afectiva con la señora Candelaria Nuris Vergara Carriazo, con la cual tuvo tres hijos: Jenny del Carmen, José Antonio y Carlos Julio. Previos a su desaparición forzada, el señor Pedro Movila fue objeto de hostigamiento en su labor sindical y en su domicilio por parte de elementos de la policía y del ejército colombiano. Tal es así que la Brigada 13 del Ejército Nacional, en mayo de 1993, mantenía información en la cual se indicaba al señor Pedro Movilla como miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista y a su vez como secretario de una organización sindical. En estas mismas anotaciones indicaba que el señor Pedro Movilla era un miembro de un grupo armado
un adiestrador delictivo y parte del Ejército Popular de Liberación. En mayo de 1993, el señor Pedro Movilla salió de su casa en la ciudad de Bogotá con rumbo al colegio Kennedy a dejar a su hija Jenny. Es en los alrededores de este colegio que se puede apreciar a sujetos con el rostro cubierto y en vehículos no identificados. Y a partir de esa fecha es que se desconoce el paradero del señor Pedro Movilla. A su vez, la Corte manifiesta que a las 9 horas del día de la desaparición del señor Pedro Movilla, un hombre en aparente estado de ebriedad realizó disparos al aire. Esta persona, como luego se pudo verificar, habría sido un informante de organismos de seguridad del Estado, y el arma que portaba en ese día pertenecía a un teniente de la policía, que si bien alega que había hecho el reporte de la pérdida del arma, este reporte nunca fue presentado ante la Corte. El 17 de mayo de 1993, la familia denuncia la desaparición de Pedro Movilla ante la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación y al día siguiente realiza la misma denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. A su vez, interponen un recurso de habeas corpus que lamentablemente fue rechazado por no indicar el lugar de la captura del desaparecido. Y cuando el juzgado solicita a las autoridades el informe sobre su captura, estos reportan que no tenían informes de la captura del señor Pedro Movilla. Los días 26, 27 y 28 de mayo de 1993, la Procuraduría General de la Nación visitó centros de detención y realizó otras acciones de búsqueda del señor Movilla durante el mes indicado y los 3 meses siguientes, pero sin tener éxito alguno. El 17 de febrero de 1998 se ordena el archivamiento provisional de las diligencias que no obstante fueron retomadas posteriormente, hasta que el 23 de enero del 2001 la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación por segunda vez, aduciendo de que no habían pruebas sobre la participación de funcionarios públicos en los hechos ocurridos. La Fiscalía General de la Nación también practicó diversas diligencias, pero sin mayores resultados. En varias ocasiones la investigación fue suspendida y retomada nuevamente. Tal es así que el 5 de junio de 1996 se dispuso la suspensión provisional de la investigación, pero esta es retomada en octubre del mismo año. Ya para el año 2001, en diciembre, vuelve a suspenderse la investigación, hasta que en el año 2006, en enero, la Fiscalía 23 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se abocó al conocimiento de la causa y ordena la práctica de diligencia. En el 2008 interviene la Fiscalía 48 especializada de la misma unidad, que en el 2011 admite la demanda de constitución de parte civil de la señora Vergara Carriazo, luego de lo cual accedió a la práctica de múltiples pruebas que la parte civil había solicitado. El 27 de junio del 2019 rindió su declaratoria el hombre que había efectuado los disparos al aire el día de los hechos, indicando haber sido un informante para la policía. El 20 de noviembre del 2019 se asignó la investigación a la Fiscalía 190 especializada, la cual empezó a intervenir en enero del 2020 y ordena también la práctica de múltiples acciones investigatorias, entre ellas la ampliación de la indagatoria al hombre que había realizado los disparos, la cual se realizó el 3 de febrero del 2022. Esta Fiscalía 190 especializada además realizó diversas acciones de búsqueda del señor Pedro Movilla, entre ellas las que realizó a partir de septiembre del 2020 con la acción de la parte civil y de modo interinstitucional, organizando un plan de búsqueda específico. Finalmente, Colombia informa a la Corte de que además el señor Pedro Movilla estaba incluido en un plan regional de búsqueda de personas desaparecidas por liderazgos políticos en la ciudad de Bogotá. De todos estos hechos probados, la Corte determina que hay una serie de derechos vulnerados.
Para poder determinar estos derechos vulnerados, la Corte los ha agrupado en dos grandes grupos. El primero relacionados directamente con la desaparición del señor Pedro Movilla y el segundo relacionados tanto con él como la violación a los derechos de sus familiares. En este primer grupo están el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de pensamiento y expresión y a la libertad de asociación. Con respecto a este primer grupo, la comisión y los representantes afirmaron que Pedro Movilla fue víctima de desaparición forzada y que si bien es cierto, no se puede demostrar la actuación directa de actos cometidos por agentes estatales, hay elementos circunstanciales y de contexto que llevan a esa conclusión, a que fue un acto de desaparición forzada organizada por agentes estatales. Señalaron que la desaparición tuvo un carácter selectivo y que esto estaba relacionado con su liderazgo y participación en organizaciones sociales. Los representantes agregaron que su desaparición se promovió por la aplicación de la doctrina del enemigo interno, es decir, por esta doctrina que buscaba la represión contra aquellos que tenían actividad sindical o pertenecían a partidos de izquierda y que se encontraba vigente en los manuales militares de la época. Además, también señala que se transgredieron sus derechos a la libertad de expresión. En cuanto a estos derechos, el Estado colombiano aceptó su responsabilidad internacional por la falta de diligencia en la investigación por la desaparición del señor Pedro Movilla, pero negó que tuviera responsabilidad por la aducida desaparición forzada. Además, indicó de que el hecho de que ninguno de los recursos interpuestos haya ofrecido información sobre el paradero de la víctima no quiere decir de que se haya negado la información, sino todo lo contrario. Siempre se ha mantenido, según lo afirmado por el Estado colombiano, siempre se ha mantenido informado a los familiares. En cuanto a los derechos de libertad de asociación y de expresión, el Estado colombiano sostuvo que no hubieron medidas restrictivas del ejercicio de tales libertades contra el señor Pedro Movilla y que tampoco puede vincularse esto a su actividad sindical. En cuanto a las consideraciones que tomó la Corte sobre estos derechos, debemos indicar que la desaparición forzada ocurre si concurren los siguientes elementos: la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen bajo su autorización o apoyo, y la negativa de reconocer que esta persona ha sido detenida y de revelar qué es lo que ocurrió con ella o de su paradero. La desaparición forzada, según la Corte, es un acto continuado que permanecerá en el tiempo si no se conoce el paradero de la víctima o no se hallan sus restos y que, hallando restos, estos no puedan ser relacionados o identificados con la víctima. A su vez, la Corte considera que la desaparición forzada también configura una violación de otros derechos, en particular aquellos relacionados con la libertad sindical y los derechos políticos, ya que esta desaparición forzada puede tener un efecto amedrentador contra las organizaciones respectivas, disminuyendo su capacidad para defender sus propios intereses. Y esto puede haberse aún agravado con los actos de impunidad que pueda ejercer el Estado. La desaparición forzada se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita una comprobación sobre la detención, el paradero o la suerte que haya podido sufrir la víctima. Esta característica puede redundar en la dificultad o la imposibilidad de la obtención de pruebas directas que puedan ayudar a determinar el acto de desaparición forzada. Como conclusiones referentes a estos derechos vulnerados, la Corte determina que, de acuerdo con el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado colombiano, se puede determinar que era responsable por no garantizar una adecuada investigación sobre la desaparición del señor Pedro Movilla. Además, se constató que existen pruebas indirectas suficientes, como pueden ser el contexto
de violencia política en la que vivía el Estado colombiano en esa época, la actividad de la inteligencia estatal que acosaba al señor y las actividades políticas y sindicales propias de la víctima, lo que hace concluir que el Estado era responsable por su desaparición. La desaparición forzada del señor Movilla Galarcio también vulneró su libertad de asociación, pues tuvo como uno de sus efectos el impedir que la víctima continuase su participación dentro de las organizaciones políticas a las cuales él era parte. Por otro lado, la Corte consideró que no existen elementos para declarar una violación a la libertad de expresión de la víctima y que más bien el impedimento material al ejercicio de ese derecho quedaba comprendido o subsumido en lo determinado por sobre su libertad de asociación y por lo tanto no ameritaba un examen adicional. Por lo anterior, y en referencia a estos derechos, la Corte consideró que el Estado colombiano era responsable de violar los derechos y garantías reconocidos en los artículos 3, sobre personalidad jurídica; 4, derecho a la vida; 5, integridad personal; 7, libertad personal; y 16, libertad de asociación, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con relación a los artículos 1 y 2 del mismo documento, y con el artículo primero, inciso A, de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas. En cuanto al segundo grupo de derechos vulnerados, que están relacionados tanto con el señor Pedro Movilla como con sus familiares, están las garantías judiciales, la protección judicial, el derecho a la verdad, la protección de la familia, los derechos del niño e integridad personal. La comisión y los representantes afirmaron que no existía controversia con relación a la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el incumplimiento a su debida diligencia para investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada del señor Pedro Movilla Galarcio, lo cual no solo vulneró el derecho al debido proceso y a un recurso judicial efectivo, sino también a la integridad personal de los familiares de la víctima, así como al deber de protección a la familia y a la infancia. El Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial con base en la omisión, pero solo hasta el año 2019, ya que en adelante realizó diligencias necesarias para identificar y sancionar a las personas responsables, aunque sin éxito, ¿no? Sin perjuicio de ello, sostuvo que se debía valorar positivamente sus esfuerzos y no declarar una violación del derecho a la verdad. Como consideraciones de la Corte, esta manifestó que en caso de personas desaparecidas, las actuaciones de investigación resultan relevantes como medio para garantizar los derechos sustantivos de tales personas. Y la falta de diligencia debida y la observancia de un plazo razonable conllevan a una transgresión al deber de respetar los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Toda persona, incluyendo las familias de la víctima, tienen el derecho a conocer la verdad, de saber qué ocurrió con su familiar, lo que implica que deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. El satisfacer este derecho a la verdad es de interés no solo de los familiares directos de la víctima, sino también de la sociedad en su conjunto, porque esto conlleva a facilitar la prevención de que este tipo de violaciones no vuelvan a ocurrir en el futuro. Los familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos pueden ser considerados a su vez víctimas. En casos de desapariciones forzadas, la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos es una de las principales fuentes de sufrimiento psíquico y moral de los familiares. A su vez, durante los periodos posteriores a la desaparición de sus parientes cercanos, las mujeres, sobre todo ellas, pueden experimentar estigma, violencia y discriminación asociados a sus roles de género. Y en los casos en que la persona desaparecida era cabeza de familia, la victimización de los familiares puede llegar a ser aún mayor.
La Corte consideró que con base al reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado colombiano, era posible concluir que Colombia no había garantizado, por lo menos hasta el año 2019, los derechos a las garantías procesales y a la protección judicial del señor Movilla Galarcio y de su familia. En cuanto a las actuaciones posteriores a este año 2019, la Corte reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades de subsanar las deficiencias procesales, pero sin embargo consideró que aún estas deficiencias permanecían, lo que adicionalmente había generado una afectación al derecho a la verdad, a conocer había ocurrido con el señor Pedro Movilla Galarcio. En conclusión, en cuanto a la integridad personal y a la protección de la familia, la Corte hizo constar la afectación diferenciada debido al género que fue experimentada por Candelaria Núñez, la esposa del señor Pedro Movilla, quien tuvo que renunciar a su proyecto de vida para dedicarse a la búsqueda de su esposo y a su vez constituirse en cabeza de familia. Asimismo, se refirió a los deberes reforzados en el caso de los niños y las niñas del señor Movilla Galarcio, quienes sufrieron una especial afectación, dadas sus vivencias en un entorno que padecía el sufrimiento y la incertidumbre por no saber del paradero de su padre. Por todo esto, la Corte consideró que el Estado era responsable por la violación de los derechos y garantías reconocidos en los artículos 8, garantías judiciales, 17, protección de la familia, 19, derecho del niño y 25, protección judicial, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación al artículo 1 del mismo tratado, así como el artículo primero B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En cuanto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado las siguientes medidas: continuar eficaz y con la mayor diligencia posible las investigaciones y el proceso penal en curso, procurando su finalización en un plazo razonable. También ordenó continuar con las acciones de búsqueda para determinar el paradero del señor Pedro Julio Movilla Galarza. Determinó que se asignara un monto dinerario a fin de que las víctimas puedan procurarse la atención en rehabilitación que requerían. Esta suma ascendió a $6.000 por cada una de las víctimas. También se ordenó realizar publicaciones de la sentencia de la Corte Interamericana y de su resumen oficial, como también se ordenó que se realizara un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso y, y de las violaciones establecidas en la sentencia. Se ordenó también el otorgar becas de estudio a los familiares de Pedro Julio Movilla Galarcio e, in- e- y entregar la información del señor Movilla Galarcio que obre en el poder del Estado a sus familiares y eliminar la mención del señor Movilla como enemigo del Estado. Esto de cualquier registro que pudiera tener bajo su poder el Estado colombiano. Finalmente, se ordenó sufragar las cantidades fijadas en la sentencia por conceptos indemnizatorios. Daño emergente, $15.000. Lucro cesante, $90.000. Daño inmaterial, $230.000. Y reintegro de costas y gastos por $40.000. Puntos resolutivos. El tribunal por unanimidad encontró que Colombia violó los siguientes derechos: los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la libertad de asociación, comprendidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, y el artículo primero, inciso A, de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, en perjuicio del señor Pedro Julio Movilla Galarza. También encontró
que Colombia violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1, así como el artículo primero, inciso B, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio tanto del señor Pedro Movilla Galarcio como de sus familiares, así como el derecho a la verdad en perjuicio de estos últimos. Colombia también violó los derechos a la integridad personal y a la protección familiar reconocidos en los artículos 5.1, 5.2 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 en perjuicio de la familia del aludido señor Pedro Movilla Galarcio. También se ha encontrado que Colombia violó los derechos del niño, reconocidos en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación también con el artículo 1.1, en perjuicio de los hijos y la hija del señor Movilla Galarza. En cuanto a la supervisión de cumplimiento de la presente resolución, todos los aspectos relacionados a ella todavía se encuentran pendientes de cumplimiento, según lo informado en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el continuar el continuar eficazmente y con la mayor diligencia en las investigaciones y en el proceso penal está pendiente. La búsqueda del señor Pedro Movilla Galarcio también está pendiente. La asignación de $6,000 para cada uno de las víctimas para su atención y rehabilitación también está pendiente, así como la realización de la publicación de la sentencia y de su resumen oficial, aunque este último aspecto ya es posible de obtener a través de los portales web. La realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad también figura como pendiente para la Corte, así como el otorgamiento de becas y la entrega de la información del señor Movilla que obra en poder del Estado a sus familiares. Por último, también está pendiente el pago de las cantidades fijadas en la sentencia por conceptos indemnizatorios. Téngase presente que la Corte otorgó un año a partir de la notificación de la sentencia para realizar el pago de estos conceptos, cosa que ya a la fecha debería estar cumplida. Finalmente, esta sentencia fue votada por unanimidad por todos los miembros, siendo los jueces que participaron en dicho proceso el doctor Ricardo Pérez Manrique como presidente, Eduardo Ferrer MacGregor, Nancy Hernández López, Patricia Pérez Goldberg y Rodrigo Udrovici. Todos votaron a favor de la sentencia. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta sentencia del caso Movilla Galarcio y otros, un caso emblemático dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre casos colombianos y que espero haya sido de su total satisfacción. Muchas gracias.